En este video vamos a ver el libro de Éxodo. Un momento. Vamos a ver el libro de Éxodo y ahí está. El libro de Éxodo estuvieron en clase. Ya hablamos algunas cosas aquí, pero para repasar la fecha del Éxodo. Tenemos dos posibilidades. La fecha temprana, 1445 a.C., y la fecha tardía, 1290 a.C. Y lo que comentamos en clase es que la fecha temprana concuerda más con las evidencias que tenemos en las escrituras. La palabra éxodo significa salida o partida. Salida o partida. Y la palabra clave de este libro de Éxodo es redención. Redención. Capítulos importantes aquí en Éxodo, capítulo 12, sobre el Éxodo, la primera Pascua, y hasta el capítulo 14, cuando salen y cruzan el Mar Rojo. Y capítulo 20, donde Dios les da su ley, los 10 mandamientos. Y el tema entonces de este libro es: Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Un bosquejo de este libro según los lugares básicamente donde estuvo Israel en este libro: cuando estuvieron en Egipto hasta su liberación, el Éxodo, en los primeros 15 capítulos. Después su viaje a Sinaí hasta el capítulo 18, y desde el 19 hasta el 40 están ahí en el monte Sinaí. Y ahí Dios les da su ley, instrucciones sobre el tabernáculo, y también ahí tenemos su pecado, la violación del pacto. Y entonces varias cosas importantes en este libro de Éxodo, y un libro muy importante, muy fundamental para el resto del Antiguo Testamento y también el Nuevo, porque el Éxodo es un símbolo de la salvación. En los primeros capítulos de Éxodo tenemos el llamado de Moisés. Dios le llama a sacar su pueblo de Egipto. Y el faraón no quiere hacerse obediente a Dios. Y entonces Dios les envía estas plagas, 10 plagas. Y algo importante es entender algo que se nos menciona en el texto: que Israel, el pueblo de Israel, sufrió las primeras 3 plagas, pero después de eso, desde la plaga número 4 hasta la 10, Dios hizo una distinción, una separación entre Egipto e Israel. Entonces Israel solo sufrió 3 de las plagas. Y pueden estudiar esta lista, no es necesario memorizar todas estas plagas, pero recordar que son 10 y que el pueblo de Israel solo sufrió las primeras 3 plagas. Nos enseña el libro de Éxodo acerca del carácter de Dios. Toda la Biblia nos revela quién es Dios. Entonces hay cosas aquí en Éxodo que podemos ver acerca de quién es Dios. La liberación o el Éxodo, la salida de Egipto, nos enseña acerca de la misericordia de Dios y también de su poder. Dios saca estas probablemente más de 2 millones de personas, hasta 4, 5, 6 millones de personas, no sabemos cuántos exactamente, pero millones de personas. Dios les saca de Egipto con su gran poder. Y Dios dice que una razón que endureció el corazón del faraón es para mostrar su poder y mostrar su gloria.
a través del Éxodo. Entonces vemos el poder de Dios y también su misericordia, que Él ama a su pueblo y tiene misericordia de ellos. En la ley, en el capítulo 20, vemos la santidad de Dios, que Dios es santo y requiere la santidad de sus hijos. Y en el tabernáculo vemos que Dios es accesible, que a través de un sacrificio aceptable podemos acercarnos a Dios. Vemos en el libro de Éxodo y pues en el resto de la Biblia que existe un paralelo entre este evento del Éxodo y la salvación. Israel sale de Egipto. Estuvieron en esclavitud en Egipto. Eran esclavos a los egipcios y nosotros éramos esclavos al pecado. Moisés es el redentor, el libertador de su pueblo. Y Jesús es el redentor, el libertador que nos saca de esta esclavitud al pecado. Y el Éxodo es esta salida, esta redención de la esclavitud, que es la redención del pecado. Y entonces hay un paralelo muy obvio entre el Éxodo y la salvación que tenemos en Cristo. Un evento muy importante que tenemos en el libro de Éxodo es la Pascua, que encontramos en el capítulo 12. La palabra Pascua significa pasar de largo, pasar por alto. Y entonces el ángel de Dios fue a matar a todos sus primogénitos, pero pasó de largo a los que tenían la sangre en la puerta. En la Pascua vemos también a un cordero joven y sin mancha que muere por cada familia, que ponen su sangre en su puerta. Y Cristo tuvo 33 años y vivió sin pecado. Era joven y sin mancha. El Cordero fue el sustituto del Hijo Mayor. Y Jesús es nuestro sustituto, murió en nuestro lugar. La sangre tenía que aplicarse en todas las casas, que nos enseña la importancia de la fe y que la fe tiene que ser personal. No podían depender de la sangre en la puerta de otra casa, sino tenían que aplicar la sangre a su propia casa. Y la fe personal es necesaria para la salvación. Si una persona quiere ser salva, tiene que creer, tiene que confiar personalmente en las promesas de Dios. La gente tenía que quedarse dentro de la casa. Y nosotros, como vimos también con el arca de Noé, tenemos que estar dentro de Cristo, unidos a Cristo. En Cristo es la expresión que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Tenía que comer la carne del cordero asado. Y el sacrificio de Cristo fue completo como un holocausto. Y Él es nuestro alimento que nos sostiene espiritualmente. Tenían que comérselo de pie y vestidos, que nos enseña que tenemos que estar listos para el regreso de Cristo. Después de la salida de Egipto, Israel está en el desierto y Dios tenía varios propósitos con ese tiempo en el desierto. Nos dice el libro de, no recuerdo bien si es Deuteronomio o Josué, que el viaje de Egipto a la tierra prometida normalmente sería un viaje de 11 días, pero estuvieron mucho tiempo en el desierto porque Dios tenía varias cosas que quería enseñarles. Dios preparaba a los israelitas con pruebas para su conquista de Canaán. Dios les estaba preparando para ese tiempo de la conquista. Otra cosa es que Dios quería enseñarles a depender solamente de Él. Por varias pruebas que pasaron, Dios quería enseñarles a depender de Él por su sustento, por su protección, por muchas cosas. Tenían que depender de Dios y Dios quería enseñarles que Él es confiable, que podían depender de Él. Y también
nos dice en el libro de Deuteronomio que un propósito que Dios tenía en este tiempo en el desierto era probarles y mostrar lo que estaba en sus corazones. Dios quería revelar sus corazones por sus reacciones a estas pruebas en el desierto. Entonces son algunos propósitos que Dios tenía en este tiempo en el desierto. Y algunas pruebas podemos mencionar aquí: la desilusión en Mara y el árbol que endulzó las aguas. Dios proveyó agua cuando no tenían agua para beber. Después tuvieron hambre y Dios proveyó maná. Después otra vez tuvieron sed y Dios proveyó agua en la peña de Oreb. Y finalmente la guerra con Amalek y la ayuda divina. Tuvieron esta guerra, son atacados y Dios les ayuda, les da esta victoria sobre Amalek. Entonces, en todas estas cosas vemos una necesidad que tuvieron y que Dios proveyó su necesidad. Les ayudó, probó vez tras vez su fidelidad, su provisión, su cuidado de su pueblo. Dios les dio 3 promesas condicionadas a la obediencia. 3 promesas para Israel, que sería su especial tesoro o posesión, que sería un reino de sacerdotes y que sería gente santa. Y vemos el cumplimiento de eso en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 a 10, Pedro nos dice que nosotros somos esta nación santa, esta gente santa. Somos un reino para nuestro Dios y somos su especial tesoro, su posesión especial. Entonces, en la iglesia Dios cumple estas promesas que él había dado a Israel. Vamos a ver aquí algunos propósitos de la ley. ¿Para qué se dio la ley? 3 cosas aquí. Para proporcionar una norma moral. Proporcionar una norma moral por la cual los redimidos puedan demostrar que son hijos de Dios y vivir en una justa relación con su Creador y con su prójimo. Entonces, esta ley es una norma moral que nos enseña cómo debemos relacionarnos con Dios y con el prójimo. Número 2, demostrar que Dios es santo y que Él exige la santidad de todos. Dios es santo y Él exige a toda su creación, a todos los humanos, que seamos santos como Él, apartados del pecado para Él. Y finalmente enseñar a la humanidad su pecaminosidad y hacerle entender que solamente mediante la gracia puede ser salva. La ley, nadie puede guardar y obedecer perfectamente la ley. Ni estos 10 mandamientos, ni las 600 y más leyes que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. No es posible. Entonces, un propósito de la ley es mostrar, enseñar a la humanidad que son pecadores, que no pueden cumplir perfectamente la ley de Dios y que necesitan la gracia de Dios para perdonar sus pecados y tener esta relación correcta con Él. Entonces, 3 propósitos de la ley: ser una norma moral, demostrar la santidad de Dios y enseñar la pecaminosidad de la humanidad. Los mandamientos. En Éxodo capítulo 20 y también otra vez en Deuteronomio capítulo 5 encontramos esta lista de los 10 mandamientos. Y los mandamientos 1 al 4 nos enseña acerca de nuestra relación con Dios. El primero nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, que nos enseña acerca de la unicidad de Dios. Dios es único. Solo hay un verdadero Dios. Y entonces no debemos adorar a ningún otro Dios, porque solo hay un verdadero Dios. El segundo nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza
y da más especificaciones, pero este mandamiento nos enseña acerca de la espiritualidad de Dios. ¿Por qué no debemos hacer imágenes de Dios? Porque Dios es espíritu. No tiene un cuerpo, no tiene una forma física, así que no debemos imaginar ni hacer imágenes de Dios, porque Él es espíritu. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto nos enseña acerca de la santidad de Dios, que su nombre es santo. Y, y cuando hablamos del nombre de Dios, no solo es la palabra Dios o Jehová o Elohim, cualquier otra palabra que usamos para señalar al Dios verdadero, sino que la palabra nombre muchas veces se refiere también al carácter, a la reputación de una persona. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano no es solamente usar su nombre, Jehová o Dios o cosas así, sin pensar, sin uh, respeto. Eso puede ser una aplicación, pero otra aplicación es vivir de una manera que refleje mal en el carácter o la reputación de Dios. Si decimos que somos hijos de Dios y vivimos como el mundo, estamos tomando en vano el nombre de Dios, porque estamos diciendo que somos hijos de Dios, pero estamos viviendo no como sus hijos, sino como hijos del diablo. Entonces nos enseña acerca de la santidad de Dios, no solo en nuestro hablar, sino también en nuestro actuar, en nuestro vivir. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que nos enseña acerca de la soberanía de Dios, que Dios les había dado este día de descanso y día de reposo, que tenían que descansar, no podían trabajar ese día, porque tenían que depender de Dios y dedicarle ese día para descansar. Los mandamientos 5 al 10 nos enseñan acerca de relaciones con los demás. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, que nos enseña el respeto a los representantes de Dios, que son los padres. Número 6, no matarás. Nos enseña que la vida humana es sagrada. No cometerás adulterio. El séptimo, que nos enseña la familia es sagrada. Y es más, sabemos del Nuevo Testamento que el matrimonio es una imagen de Cristo con su iglesia. Y entonces el adulterio no debe ser parte de esa relación porque Cristo nunca comete adulterio con su iglesia, con su pueblo. Y entonces la familia es sagrada. No hurtarás o no robarás significa respetar la propiedad de otros. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La justicia, la honestidad nos enseña. Y no codiciarás ninguna cosa alguna de tu prójimo, que nos enseña sobre el control de los deseos. Y es el único mandamiento, este décimo, es el único que nos enseña algo acerca del corazón. El resto de los mandamientos tienen que ver con acciones externas. Este mandamiento se trata del corazón, de los deseos. Y entonces nos enseña que a Dios no solo le importan nuestras acciones externas, sino también el corazón, cómo, cómo deseamos las cosas. No debemos desear lo que tiene otra persona. Tristemente, muy rápidamente, el pueblo dejó de obedecer a Dios. Y vemos esta este evento tan triste en Éxodo 32, cuando uh, el pueblo empieza a adorar a este becerro de oro. Después Moisés intercede por el pueblo y en eso es un tipo de Cristo que intercede por su pueblo. Y le recalca al Señor que los israelitas, a pesar de su pecado, constituían el pueblo de Dios, que él mismo los había sacado de Egipto, y demostró preocupación por el honor de Dios. Su argumento más fuerte entonces era por el nombre, este honor
de Dios y por sus promesas que él había dado a sus antepasados, a los patriarcas. Y entonces Moisés muestra aquí su confianza en la fidelidad de Dios, que Dios, por su fidelidad a sus promesas, por el honor de su nombre, va a perdonar a su pueblo. Y es exactamente lo que Dios hizo. En el resto del libro de Éxodo vemos muchas instrucciones sobre el tabernáculo y no vamos a ver en mucho detalle todas las partes del tabernáculo. Ciertamente hay muchas cosas que podríamos ver ahí que nos señalan también a Jesús y nos enseñan acerca de quién es Dios y las cosas que Dios hace. Pero algunos propósitos del tabernáculo vamos a mencionar aquí, que es, número uno, proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Dios quiere tener esta relación con su pueblo y Él eh, en este periodo de la historia tuvo un lugar especial donde Él iba a morar entre su pueblo, que era en este tabernáculo. El tabernáculo también era el centro de la vida religiosa, moral y social de Israel. Es otro propósito que vemos y representa grandes verdades espirituales que Dios desea grabar en la mente humana. Entonces hay muchas cosas que Dios quería enseñar a Israel a través del tabernáculo. Dios tiene estos propósitos en el tabernáculo. Y el tabernáculo tiene varios nombres en el Antiguo Testamento. 5 nombres vamos a mencionar aquí. La tienda, el tabernáculo, obviamente es un nombre del tabernáculo. El tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio y el santuario. Todos estos son nombres que se refieren al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Vemos mucho simbolismo en el tabernáculo y no vamos a ver todos sus elementos. En el libro describe muchas de estas cosas, pero una cosa que simboliza es la presencia de Dios. Vemos la presencia de Dios entre su pueblo. Vemos también el acercamiento a Dios, que a través de estos sacrificios que vamos a ver en Levítico, la gente podía acercarse a Dios a través de los sacerdotes. Y vemos el culto o la adoración aceptable a Dios. Y Dios les dio muchas reglas, especialmente en el libro de Levítico, acerca del culto aceptable. Y finalmente, algo muy importante, vemos al Hijo de Dios, a Jesús, en el tabernáculo. En Juan 1:14 nos dice que esta palabra de Dios se hizo carne, se hizo humano y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó está relacionado con la palabra tabernáculo o tienda, que puso su tienda entre nosotros. Vivió entre nosotros por un tiempo. Y es exactamente lo que Jesús hizo, que Él es el tabernáculo de Dios, que Él es la presencia de Dios, Él es Dios y es a través de Él que nos acercamos a Dios. Entonces, en el tabernáculo vemos a Jesús. Y por eso terminamos el libro de Éxodo. ¿Cómo vemos a Jesús en este libro? Lo vemos en el pacto con Moisés, en capítulo 20, con estos 10 mandamientos y realmente con el resto de los mandamientos. En el Nuevo Testamento, si leemos en Mateo capítulo 5, por ejemplo, Cristo nos dice, no piensen que yo he venido para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Cristo vino para cumplir la ley en dos sentidos. Él cumple la ley en su perfecta obediencia al pacto con Moisés. Ningún otro humano ha obedecido perfectamente este pacto. Ningún otro humano ha amado perfectamente a Dios y al prójimo y ha obedecido todos estos mandamientos. Pero Jesús sí. Él cumple el pacto con Moisés en ese sentido, que él obedeció perfectamente. En otro sentido, también cumplió este pacto, porque esa palabra cumplir en el Nuevo Testamento también tiene el sentido de llenar o llevar a la plena expresión algo. Y entonces Jesús, en ese sermón del monte, llena
este pacto nos da la plena expresión de qué es lo que Dios quiere de su pueblo en el sermón del monte, que es mucho más que simplemente estas acciones externas, sino que tiene que ver con el corazón. Y si leemos el sermón del monte, llegamos a esa conclusión, que Jesús nos da el pleno significado, el pleno cumplimiento de este pacto con Moisés. El nombre de Dios que vemos en este libro es Jehová o Yahvé. En Éxodo capítulo 3, Dios se revela a Moisés con este nombre y les dice que será su nombre perpetuo en su pueblo. Y Jesús se identifica en el Nuevo Testamento con Jehová, cuando varias veces en el Evangelio de Juan les dice, yo soy. Y Jesús al decir eso se estaba identificando con Jehová, que Él es Jehová. Él es el Dios que siempre ha existido. En el tabernáculo tenemos lo que se llama Shekinah, que es una aparición física de la gloria de Dios. Y que en eso vemos a Jesús. También en la nube que guió al pueblo, lo podríamos ver ahí también como una representación física de Cristo, que guió a su pueblo y protegió a su pueblo. Otros símbolos o ejemplos en donde podemos ver a Jesús en Moisés, ya lo hemos mencionado, que es el gran redentor de su pueblo, también el intercesor. En la Pascua, Jesús nos dice en el Nuevo Testamento que Él es nuestra Pascua, en 1 Corintios 5. El Éxodo, que vemos la salvación que Cristo nos saca de la esclavitud al pecado. El maná, la provisión de Dios, y Jesús dice en el Nuevo Testamento que Él es el verdadero pan de Dios que desciende del cielo para dar vida al mundo. Y Él da una vida que es para siempre. Él dice, ustedes, pues, sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan que si alguien come de mí, vivirá para siempre. Jesús es el pan de la vida. La peña de Oreb, que Jesús nos dice en 1 Corintios 10 que Jesús era la roca de donde salió agua. Y el tabernáculo, en varios aspectos, representa a Jesús. Es una sombra que señala a Jesús. Todas estas cosas nos ayudan a ver a Jesús en el libro de Éxodo. Espero que haya sido de ayuda y bendición este video. Saludos y nos vemos en el próximo video sobre Levítico. Dios les bendiga.